Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y fundamentalmente por la oportunidad de participar del quinto Congreso Internacional de Arquitectura y Diseño de Interiores. Comentarles que hace aproximadamente un mes estuvimos en Cuenca en el Congreso IDEA y que tanto el trabajo que allí presentamos como este que mostraremos hoy son parte del interés que nos provoca la gestión y producción de la arquitectura. En esta ocasión, el tema es caracterización de las edificaciones comerciales que instaló la crisis sanitaria del 2020 y corresponde a un trabajo que venimos desarrollando Mirta Pallarés y yo desde el 2018, cuando intrigadas observábamos los cambios que se estaban produciendo en las modalidades de compra y venta de productos y particularmente la generación de instalaciones destinadas a soportar esas tendencias. El tiempo y la pandemia nos permitieron evidenciar que habíamos escogido un área sensible y que idealmente nuestro trabajo podría transformarse en un aporte a la disciplina. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Bien. Los edificios para el comercio surgen con la especialización del trabajo. Técnicamente se definen como estructuras para el intercambio de bienes y servicios, demandan espacialidad adecuada a los modos de intercambio y los principales requerimientos que presentan son el almacenaje y la exposición. Las estructuras que acogen el comercio varían en el tiempo adaptándose a los cambios económicos, sociales y culturales. En las imágenes que mostramos aquí aparecen los mercados de abasto, típicos del siglo XIX y que posteriormente se extendieron hasta el siglo XX, los centros comerciales llamados mall, en la imagen central, y en la imagen de la derecha, pequeños centros comerciales de barrio. Indicar que el comercio electrónico corresponde a una de las categorías del comercio. Se inició por ahí por el año 1920 a través de la venta de catálogo, que en el fondo lo que pretendía era ampliar las coberturas. En el tiempo y después del desarrollo de la invención del e-commerce en el 1979, como entendido como una venta en línea, aparece la televenta en 1980 y en 1994 se crean los portales digitales. Amazon, el monstruo del comercio electrónico que inició sus operaciones en una pequeña oficina, en el tiempo fue demandando cada vez mayor cantidad de superficies para este tipo de comercio. En el 2003 las redes sociales y en el 2015 el Big Data hicieron que explotara el comercio electrónico. Con la llegada de la crisis sanitaria del año 2020, hubo un exhorto de obligación a modificar las modalidades de compra-venta. El comercio electrónico fue la única opción y utilizó las estructuras que estaban disponibles. Las superficies comerciales, sin duda alguna, se adaptaron a las exigencias sanitarias e instalaron el reparto a domicilio. El modelo abarcó todos los rubros, incluida la comida preparada, y los restaurantes se transformaron en cocinas oscuras. El impacto de la crisis sanitaria permeó al transporte de productos permeó el espacio público y el transporte de productos a domicilio lo invadió, evidenciando la falta de lugares para el delivery. La flexibilización de las medidas de confinamiento que hemos tenido en el último tiempo ha mostrado el impacto de la pandemia sobre las edificaciones destinadas al comercio. Las superficies disponibles se convirtieron en lugares para la reconversión. En todas las ciudades del planeta, hoy día nos encontramos con superficies en busca de arriendo, superficies que debieron dejar de trabajar, dejar de producir a propósito de lo que provocó, de los efectos de la pandemia. Respecto a las proyecciones del comercio electrónico y pensando que estamos, entre comillas, flexibilizando y prácticamente en algunos lugares saliendo de esta crisis sanitaria, hay que analizar lo que pasa con el comercio electrónico, porque sin duda esta explosión que tuvo durante el año 2020 es preciso saber si se va a sostener, se va a mantener o va a cambiar. Todos los autores y todas las publicaciones dicen que es un modo factible de adoptar independiente de la pandemia, que el crecimiento que tenía, si bien es cierto, transformó la tendencia, pero que podría volver a su cauce natural y eso es crecimiento. Ahora, lo importante es entender que la adopción del comercio electrónico requiere más que tecnología y regulación económica, requiere de otras miradas y de otros análisis. ¿Cuáles son las edificaciones que el comercio electrónico ha instalado? Aquí tenemos una síntesis de los formatos principales del comercio electrónico y que tienen que ver con las superficies que ocupan y los modos de almacenamiento y los modos de distribución.
Por una parte, los centros de distribución, que son grandes superficies de las que se abastecen a los distintos formatos comerciales, las bodegas, que son de tamaño medio, abastecen a la ciudad por sectores, y las mini bodegas, que tienen la entrega de productos específicos y que son las que se han potenciado durante el último tiempo. Se conocen como la última milla y son las que llevan desde el almacenaje al domicilio el producto que se requiere. Comentar que las edificaciones adecuadas para los distintos formatos de comercialización van a adaptarse en la medida del formato de comercialización. El énfasis está en el servicio que se presta y cumple un rol exclusivamente funcional. El comercio durante el año 2020, el comercio electrónico, se apropió de la ciudad y una abstracción de las externalidades que provocaba. En todas las localidades, en todos los territorios, lo importante era el abastecimiento. De ahí que muchas veces se invisibilizaron los problemas que provocaba este comercio electrónico, tanto por la ocupación que hacía del espacio público como las diferentes externalidades que provocaba. Considerar que este comercio electrónico no solo ocupó estas edificaciones de frontera, sino que también tendió a la reconversión de edificaciones que se ubicaban en las centralidades. Se apropió en el fondo de las centralidades urbanas, ocupando edificaciones que permitieron y facilitaron el almacenamiento y la distribución. Estas tres imágenes muestran zonas importantes de la ciudad de Santiago. El edificio de la imagen de la izquierda es un edificio ubicado frente, en la plena Alameda del Libertador Bernardo Higgins, frente a la iglesia más antigua que recuerda la ciudad de Santiago, y ese edificio hoy día es un edificio de bodega. Está la empresa, el holding de empresas de comercio que lo sostiene, decidió desestimar su ubicación como comercio presencial y transformarlo en un centro de bodegaje. La impronta que tiene el edificio fue superada por la facilidad y la factibilidad que tiene su privilegiada localización respecto del abastecimiento de la ciudad. En el fondo, los edificios se transforman en espacialidades para el servicio de transferencia de bienes y hay una ausencia de relación con el entorno urbano. Estos edificios dan la espalda a la ciudad, son absolutamente interiores. Para los que no conocen Chile, contarles que nuestro país es una franja muy extendida, en que está distribuido físicamente en regiones. La región metropolitana de Santiago, aquí está a la izquierda el mapa físico de nuestro país. El mapa físico muestra que todas las regiones van de cordillera a mar, con excepción de la región metropolitana de Santiago, que es la única que es mediterránea, no tiene contacto con el mar. En términos de superficie es la más pequeña, pero en términos de población, en el Chile demográfico que aparece al lado, es la que ocupa aproximadamente el 40% acoge más o menos al 40-45% de la población del territorio nacional. Ahora, ¿cómo se distribuye esa población en el territorio de la región metropolitana? En el mapa de distribución de población, que ustedes pueden observar ahí, en la centralidad, marcado con color oscuro, color rojo, aparecen las zonas más densas, que se van poniendo menos densas en la medida que fluyen del amarillo al verde. El cono oriente, como ustedes pueden ver, es la zona menos densa, que además, como se ve en el mapa de la derecha, es donde se concentran los sectores socioeconómicos de mayor ingreso. En el mapa de la derecha, los sectores de mayor ingreso, con los colores del semáforo, ¿verdad? El azul mayor ingreso y el rojo el menor. En este territorio se instala, vamos a revisar la espacialización de las edificaciones para el e-commerce, en que hemos identificado 4 formatos. Estos formatos corresponden precisamente a esta explicación que hacíamos en la previa, donde señalábamos dónde se localizaban y cuáles eran sus objetivos. Los centros de distribución en la periferia, como ustedes pueden ver, son 5 grandes áreas de centros de distribución y ocupan desde el norte, pasan por el poniente y llegan al sur. En el fondo, dando cuenta de la comunicación que tiene la región metropolitana con el resto del país, se conecta con el norte, con el sur y con el poniente a través de donde están los puertos y el aeropuerto también. Las bodegas, que son el segundo de los formatos, están en el pericentro. Su gestión, su ubicación tiene que ver fundamentalmente con el acercamiento de los productos a la centralidad. Las mini bodegas en los barrios con una impronta distinta, una impronta mucho más cercana, y aquí hemos incorporado de color amarillo las cocinas oscuras, que son este formato que, a diferencia de las bodegas, tiene una gestión de producción. Las bodegas son almacenamiento y distribución, pero las cocinas oscuras incorporan la producción.
Respecto a los centros de distribución, como decíamos antes, son lugares de almacenamiento de productos para el consumo local. Se localizan preferentemente en las zonas en que el instrumento de planificación territorial lo permite. Por tamaño y escala deben instalar medidas de mitigación de impacto ambiental y vial, requieren aprobación de la institucionalidad ministerial, o sea, la primera capa de autorizaciones ante cualquier evento, y su dimensionamiento obedece a la cantidad de población que atienden, al tiempo de reposición y las posibilidades de operación. Indicar que los centros de distribución que se encuentran en la región metropolitana de Santiago atienden no solo a la región, sino que a gran parte del norte y del sur del país. Solo en el extremo sur hay un nuevo centro y solo en el extremo norte hay nuevos centros. Todos estos atienden al norte cercano y al sur cercano. Se ubican preferentemente en zonas de expansión urbana. Desde el punto de vista normativo, obviamente, la localización privilegia la conectividad, fundamentalmente con los centros de exportación e importación. Estamos hablando de los puertos, de los aeropuertos y las carreteras interregionales. Ocupan grandes superficies, habitualmente organizadas en loteo o condominios industriales, y la urbanización es de muy buena calidad y se privilegia la operación y la seguridad. La instalación de centros de distribución indudablemente modifica el paisaje. Estamos refiriéndonos a que cada una de estas superficies varía entre los 50 y los 100.000 metros cuadrados de extensión para cada uno de ellos. Luego, la superficie que invaden es bastante relevante. El impacto que provocan genera conflictos sociales y en ocasiones ambientales. El almacenamiento de distintos tipos de productos genera riesgo. Aclarar que además de estos centros de distribución existen dos zonas cercanas también a la región metropolitana que están destinadas a centros de distribución de materias peligrosas. Aquí no estamos hablando de riesgo desde el punto de vista de los productos que se almacenan. La operación intensifica el uso de las carreteras, aumentando los tiempos de traslado y la generación de residuos. La comunidad suele demandar participación en las decisiones de instalación, gestión y producción de los centros de distribución, porque indudablemente van a afectar indirectamente sus territorios y en ocasiones directamente. Respecto a los edificios, hay que aclarar que son funcionales al servicio que prestan, que la relación espacial entre el centro de distribución y la ciudad es escasa, que la fachada evidencia la hermeticidad del edificio y rechaza la peatonalidad. Para el entorno inmediato son lo que en arquitectura conocemos como no lugares, esos que están ajenos a su entorno, que no se comunican con sus entornos y que su tránsito, su operación es absolutamente desligada de lo que pasa en el entorno inmediato. Respecto a la organización de los centros de distribución, importante considerar que el 90% de la superficie se destina a la operación, que las zonas de servicio son mínimas o no existen, y que el flujo de la operación condiciona la zonificación. Respecto de la operación de los centros de distribución, considerar que inicialmente o antiguamente, antes del 2020, tenían una operación fundamentalmente mecánica, a través de robots. La intensidad en el uso que provocó la pandemia hizo que se incorporara mucha mano de obra de seres humanos, de personas, digamos, por lo tanto se tuvieron que intensificar ciertos procesos. Los centros de distribución tienen una particular visión respecto a la seguridad, porque consideran no solo la operación, sino que el resguardo de los insumos y las potenciales amenazas internas y externas. Respecto del interior de los centros de distribución, indicar que normativamente son recintos habitables sin relación con el exterior. Este concepto tiene que ver con la legislación chilena en que clasifica a los recintos como habitables y no habitables. Las superficies habitables requieren de ciertas características que en este caso no se dan a propósito de la operación. Indicar que desde el punto de vista normativo es bastante laxo todo lo que se exige a los centros de distribución, porque fundamentalmente están pensados para una operación y una operación autónoma. La habilitación considera las características del contenedor y el modo de operación. La habitabilidad privilegia los requerimientos de los productos que acoge. Las decisiones de materiales son adecuadas para la operación y por ejemplo, la iluminación artificial está pensada para facilitar la operación. Los centros de distribución funcionan 24/7, lo que implica que la iluminación lo que hace es generar una homogeneidad y en el fondo distanciarse del día, la hora y el tiempo en que se esté en el interior de ellos.
Respecto de las bodegas, que sería el segundo formato localizado en las zonas pericentrales, se ubican en zonas urbanas pericentrales que el instrumento de planificación comunal lo permite, requieren aprobación de la institucionalidad comunal, o sea, con esto estamos diciendo que la injerencia respecto de las evaluaciones de impacto son menores, la localización privilegia la conectividad a través de vías urbanas expresas, se organiza en loteo, condominio, modalidad venta o renta. Importante destacar que precisamente por estar en las zonas pericentrales generan externalidades que afectan a las comunidades cercanas respecto al uso del espacio público y eventualmente contaminación por riesgo ambiental. El principal reclamo que existe respecto de los centros de bodega tiene que ver con la utilización de las vías. La superficie de bodegaje es acotada a fin de no dificultar la operación, desde 6.500 metros cuadrados hasta 15.000 más o menos, con unidades de máximo 1.800 y mínimo 200 metros cuadrados. La urbanización también es de buena calidad y se privilegia la operación y la seguridad, pero en este caso se generan mitigaciones en el espacio público que contribuyen al bienestar de la vecindad. Importante también destacar que son fuente de empleo y de ingresos públicos en zonas de escasos recursos. Y la gestión de operación permite establecer relaciones con la comunidad. Aquí un centro ubicado en el sector poniente de Santiago, donde se pueden observar que el mismo centro contribuye a la creación de plazas y espacios públicos con una intención de establecer relaciones y puentes con la comunidad, que los ve como intrusos, que los ve como deterioradores del medio ambiente. Respecto a la escala de las edificaciones y la localización urbana, indicar que condiciona la relación con el espacio público a través de espacios para la peatonalidad. En este caso, la hermeticidad de los volúmenes genera una barrera entre el dominio privado y el dominio público, y del diseño de las fachadas se intenta establecer comunicación con la ciudad. La extensión de los perímetros suele impedir esa comunicación, independiente que se producen, se instalan y se ofrecen. No son muy utilizadas indudablemente porque no son atractivas, independiente de que estén, que existan. La relación de los centros de bodega con el espacio público suele ser discontinua. Formal y materialmente se privilegia la seguridad de operación del centro de bodega. Luego, los cierros, por ejemplo, suelen ser opacos y de alturas que superan la normativa, más de 3 metros, negando la comunicación con el espacio público al generar una barrera. Aquí la prioridad la tiene la protección del centro de distribución. Entonces, como ustedes pueden ver, estos muros de cierre, estas casetas, estas rejas, lo que hacen es bloquear cualquier comunicación visual entre el centro y la comunidad, o la comunidad y el centro. Esto hace que la comunidad se suele apropiar de estas superficies abandonadas y muchas veces generando mayor deterioro aún, o generando situaciones que en ocasiones se transforman en delincuenciales. Respecto a los centros de bodega y su organización, se acogen a la ley de condominio, que establece superficies propias, que son las bodegas, y superficies comunes. Se ofrecen distintos formatos. Las superficies comunes incluyen los accesos, las áreas verdes, estacionamiento y circulaciones. Aquí las áreas verdes aparecen como una suerte de amortiguador entre el centro de bodega y el espacio y las comunidades vecinas. Operativamente, la seguridad y el control de acceso es común a todos los usuarios del centro. La frecuencia e intensidad de flujos vehiculares que genera el centro requiere de evaluación de impacto vial e impacto ambiental. Respecto a las bodegas, aquí los casos particulares de bodegas instaladas en la centralidad urbana, que utilizan la estructura existente y que vale la pena detenerse un rato más porque sin duda son no lugares precisamente en los centros más importantes de la ciudad. El caso que les comentaba anteriormente, y acá después de tener toda una fachada con vidrieras a 2 calles en un punto importante, hoy día es un muro, es opaco y se percibe que hay alguna actividad solamente a través de la salida y entrada de vehículos que transportan productos. Esto no solo pasa en los centros, en edificios de la magnitud de sino también en otras edificaciones menores que han cerrado su relación con el espacio público. Se han transformado en edificaciones ciegas, generando no lugares que impactan las centralidades. Respecto a las bodegas, decir que la habilitación de áreas comunes considera distintos servicios, superficies privadas que requieren habilitación, y la habilitación es de responsabilidad del comprador o arrendatario.
se privilegia la operación eficiente y segura. Aquí nadie interrumpe lo que ocurre al interior de una bodega, de ahí que también pueda presentarse para malas prácticas. Lo frecuente es que exista un control, que exista una forma de operar al interior de la bodega, pero podría, la falta de una normativa más rigurosa respecto de la operación podría prestarse para malos usos. Independiente de eso, los que desarrollan centros de bodegas son grandes empresas, por lo tanto, ellos prevén esta situación y tienen la precaución a través de un reglamento de copropiedad, condicionarla y evitarla, ¿ya? Finalmente, dentro de los formatos de las bodegas, las mini bodegas, el edificio que aparece en la imagen de la izquierda está a 4 cuadras, 500 metros, del Palacio de Gobierno. Es un edificio de mini bodegas con una impronta, una fachada que pareciera un edificio de oficina, y que el símbolo de la empresa que lo produce es lo único que permite identificar y entender que estamos hablando de un edificio de bodegas, son mini bodegas. La imagen de la derecha corresponde a un edificio comercial de uso mixto, en que a propósito de la pandemia, parte de los locales comerciales ubicados en zonas de menor visibilidad o menos favorecidas, digamos, por el proyecto de arquitectura, quedaron para bodega y hoy día son utilizadas con mucha frecuencia, dada su central ubicación y muy cercano a áreas comerciales muy importantes. Las mini bodegas se localizan en áreas urbanas consolidadas, ofrecen superficies variables de 200, que van desde los 200 hasta los 3 metros cuadrados. Tienen distintos formatos, a través de edificios de uso mixto o exclusivo, se relacionan con el espacio público a través del primer nivel y formalmente se mimetizan con el entorno. Eso es lo que pretendía decirles con un edificio de comercio, un mall, que tiene la misma impronta de mall y son mini bodegas, y en un edificio que tiene la impronta de edificio de oficina y son mini bodegas, en que solo los primeros pisos pueden tener alguna actividad distinta que invisibiliza más aún el hecho de que exista una mini bodega. Las mini bodegas también ofrecen morfologías diversas y apropiadas a los entornos en los que se instalan, suelen invisibilizar la función que practican, en ninguna parte dice que son mini bodegas, solo si uno a través de las páginas de las empresas que las promocionan para arriendo o venta, uno se puede enterar de que estamos hablando de mini bodegas. La oferta que promueve es transversal al comercio y a las personas en sus demandas particulares. Importante destacar que las mini bodegas han sido el producto que más se usó durante la pandemia porque permitía este almacenamiento de los productos para la última milla, antes que se llegara al despacho principal, se entregara, digamos, en el domicilio. Y también acoge a las demandas de personas en sus temas particulares. Estamos hablando de las menores superficies de las viviendas, muchas veces genera que hayan ciertos productos que no tienen lugar donde almacenarse, y ahí aparece las mini bodegas como un lugar de almacenamiento externo. Logísticamente son muy demandantes de una gestión de operación por dada la diversidad y complejidad. Por una parte, el tamaño, la cantidad de usuarios que logra tener, y por otra, la diversidad de productos que suelen acoger. Dentro de las mini bodegas se está produciendo un giro hacia la visibilización de ellas, utilizando el envolvente como estrategia de instalación del producto o como opción de marketing. El formato de la derecha es muy interesante, ya está en varios países de Latinoamérica, corresponde a la empresa Cencosud, que tiene oficinas y ofrece su producto en varios países de Latinoamérica, y Speed 35 lo que hace es asegurar que en 35 minutos el despacho está en la casa, está en el domicilio de aquel que lo solicitó. Por lo tanto, Speed 35 es un formato que necesita mostrarse a fin de captar demandas específicas y visibilizar la oferta que entrega. Es mucho más fácil pedir a Speed 35 cuando se sabe que va a llegar en esos 35 minutos que pedirlo a otro sitio. Las mini bodegas entonces tienen una nueva derivada, una derivada que tiene que ver con la cercanía a los sectores que abastecen. La organización de las mini bodegas es en diferentes formatos, aunque combina distintas superficies privadas, liberando amplios pasillos. El dimensionamiento de estas circulaciones, que sería el área común, va a depender del medio de transporte que se use para cargar las bodegas. Cuando son en extensión, obviamente son vehículos de distinto tamaño, distintos formatos, distinta capacidad de carga, o cuando son en edificios son otro tipo de medios, otro tipo de
¿cómo se dice? Se me fue la palabra, de carros de traslado. Ahí hay algunos formatos y algunas opciones, algunas sugerencias de cómo habilitar. Ahora, la importancia que tiene este formato, y quizás también la debilidad, es la cantidad de opciones que ofrece. Y eso hace que la forma de administrar pase a convertirse en el elemento más importante. Eso la arquitectura debe apoyarlo, y debe apoyarlo desde la organización. La relación de las mini bodegas con el entorno es diversa, suelen ofrecer espacios intermedios. En la centralidad, el primer nivel ofrece alternativas de ocupación. Dado que se localiza en tan diversos lugares, su impronta desde el punto de vista del primer nivel es distinta. Puede ser un muro hermético, puede ser una fachada que ofrece algún tipo de espacio para el espacio público, digamos, o pueden ser grandes halls de acceso. Son lugares exclusivamente de almacenaje, tanto las mini bodegas como las bodegas son lugares exclusivamente de almacenaje. La distribución se suele sectorizar por superficie y destino, tienen las áreas comunes habilitadas, son muy importantes las áreas comunes, fundamentalmente desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista de la materialidad, que debe ser adecuada al flujo e intensidad de uso. Las áreas privadas soportan cualquier tipo de habilitación, dependiendo de lo que se quiera almacenar en ellas. A propósito de estos espacios más pequeños para el comercio electrónico, las dark kitchen o cocinas oscuras, quizás es el formato, yo diría, que tiene matices que lo hace distinto y por lo tanto más diverso en cuanto a su propuesta, fundamentalmente porque surge a partir de la optimización del uso de los espacios comerciales, que ofrecen, digamos, la comida preparada. En esta imagen se puede visualizar que la cocina de un restaurante había empezado ya antes de la pandemia a ofrecer otros formatos que superaban el comedor del restaurante. Estamos hablando de comida rápida, estamos hablando de despacho. ¿Qué pasó con la pandemia? Pues bueno, que un porcentaje importante de la superficie del restaurante, es decir, todo aquello que se destinaba al comedor, pasó a no tener ninguna posibilidad de ser utilizada, a no ser que estuviera en terraza, y eso después de un buen rato de transcurrido el año 2020. ¿Ya? La evolución de las cocinas oscuras, ¿cómo se han producido en el tiempo? Bien, el nacimiento, evolución y consolidación del formato de venta de comida a domicilio tiene que ver con una agregación sistemática de particularidad y una complejización del servicio. Obviamente genera externalidades en el entorno. Aquí hay una evolución del formato de cocina oscura. Inicialmente los primeros servicios eran solo reparto a domicilio, luego aparecen las tiendas virtuales, la posibilidad de, a través de una comunicación virtual, solicitar un pedido y que este llegara al domicilio. Se diversifican cuando aparece la posibilidad de externalizar el servicio logístico. Ya hay empresas que se dedican al servicio logístico y otras que se dedican a la producción de comida para llevar a domicilio. Y en el 2016 ya surgen las cocinas oscuras como la alternativa al restaurante. Ahora, en el año 2020, las cocinas oscuras lo que hacen es aprovechar las instalaciones que dejan los restaurantes, ocupando parte de ello en este servicio de comida a domicilio. En realidad fue la opción de producción que pudieron tener los restaurantes para seguir trabajando. Ahora eso motivó la transformación de la superficie existente y también generó una oportunidad de producción. La imagen de la izquierda, un restaurante que se transformó al delivery, en la imagen de la derecha, una superficie comercial que se transformó en cocina, en una oferta de recintos de cocina exclusivamente destinados a la preparación. Los centros de cocina concentran la operación de preparación y venta de comida, son una suerte de cowork de la comida, de la cocina. ¿Por qué? Porque funcionan distintas ofertas de alimentación en un mismo recinto. Sin duda se localizan en áreas donde existe demanda del delivery. Ustedes vieron que en el mapa que yo les mostraba, la región metropolitana de Santiago están en el centro y también están en el sector oriente, que es donde hay mayor recursos económicos, y en el centro donde hay mayor diversidad de usuarios, no solo residencia, no solo vivienda, sino que también oficinas y otros lugares de trabajo. En la localización de las dark kitchens se prioriza el tiempo de traslado del producto que ofrecen. A diferencia de los otros productos que veíamos
que venían desde las bodegas. El trasladar alimentos implica que deben llegar en las condiciones en que se produjeron al destino. Por lo tanto, el tiempo de traslado es muy importante. De ahí que los formatos de Dark Kitchen sean más bien pequeños y estén localizados muy cercanos, muy en la frontera de la demanda por ese servicio. La organización de los recintos de cocina es coyuntural al servicio que ofrecen y atienden a distintos públicos y en distintas jornadas. Las imágenes que aparecen aquí, ustedes pueden ver un centro de cocina creado, diseñado y construido a propósito de aquello. Quiero aclararles que en Santiago de Chile, antes del 2020, habían 2 Dark Kitchen, 2 cocinas oscuras, y que eran realmente oscuras, nadie sabía dónde estaban, se había oído por ahí, alguien tenía alguna relación, pero eran bastante invisibles a la ciudad y a los ciudadanos. Hoy día hay, el septiembre, que fue la última fecha en que hicimos una contabilidad, una suerte de catastro, hay 38 lugares de centros de distribución, centros de cocina. ¿Ya? Por un lado, la imagen de la izquierda, con una oferta más o menos importante de cocinas, en la imagen del centro, con la adaptación de un edificio, una reconversión, y la imagen de la derecha, con una adaptación bastante más blanda, que tiene que ver con quizás una situación un poco más efímera, y que está ocupando un predio, una localización, probablemente durante un tiempo, y está dotando de este servicio, mientras existe otra posibilidad de desarrollo. Ahí están usando precisamente contenedores para desarrollar cocina. Respecto de las cocinas, privilegian la producción indudablemente, se suelen relacionar con el espacio público. Aquí es importante entender que sus fachadas también son herméticas, no se relacionan con el espacio público desde la fachada, pero sí desde la producción de lugares en que sirven de conexión entre el servicio que entregan y la comunidad que lo recibe. Estamos hablando de áreas verdes, estamos hablando de estacionamiento, estamos hablando de lugares de espera, estamos hablando de una serie de espacialidades que ablandan un poco la instalación y generan estos lugares de intercambio. Las fachadas son más amigables con el entorno, tienen una escala menor sin duda alguna, y incorporan distintas ofertas espaciales desde las que se intentan mitigar las externalidades. Independiente de todo esto, igual existen externalidades que es importante de rescatar. Las más importantes tienen que ver con el modo de producción y distribución, o sea, impactan los entornos inmediatos, hay la aglomeración de despachadores de distintas compañías logísticas que se dedican al despacho de productos y que en determinadas circunstancias, en determinadas ocasiones generan congestión que no solo invade el espacio público, sino que también obstaculiza cualquier otra acción. Adicionalmente, es indicar que hay, también eventualmente producen contaminación por residuos y hay un mal uso del espacio físico, del espacio público, perdón, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las basuras y las extracciones y los horarios y todo aquello que en alguna medida está generando una externalidad negativa. Las cocinas oscuras suelen funcionar en el modelo de renta. La cantidad de cocinas que se ofrecen depende de la demanda de la zona y la propuesta considera áreas privadas y áreas comunes. En las zonas comunes no solo están los pasillos y los accesos, sino que también hay alguna oferta que es transversal a todas las cocinas, y precisamente esto ocurre porque es preciso que la cocina sea un lugar hermético respecto de la producción que en ella se genera. Entonces se pueden compartir las cámaras de frío, las bodegas, los vestidores, la administración. Respecto de la habilitación de las cocinas, es importante entender que acogen el formato privado o el formato colaborativo, que tienen aparentemente en la mayoría de los casos 3 áreas, ¿ya? Un área de cocina, un área de procesamiento de órdenes y una zona de espera para repartidores, en que además se produce la posibilidad de recarga de móviles y el estacionamiento. Para operar requieren de resolución sanitaria, por lo que habitualmente consideran el equipamiento, y la habilitación incluye mobiliario para las distintas zonas. Esto es súper importante porque las cocinas no solo están regidas por la normativa urbanística, por la normativa edificatoria, sino que también por la normativa sanitaria. Y eso implica una serie de elementos que deben acondicionarse a propósito de la gestión de producción.
La habilitación suele ser apropiada al modelo de trabajo, las instalaciones y los materiales de terminaciones cumplen con normas técnicas y sanitarias y están sujetas a distintas regulaciones. Aquí es importante detenerse en el uso de los materiales, en el uso de las instalaciones, de la iluminación. Las cocinas industriales, sin duda alguna, son de un mayor costo, de ahí que la habilitación, el arriendo de estos espacios de cocina lo considera. Aquí se trata de una optimización del servicio de preparación de alimentos, entonces el que produce el alimento solo se dedica a invertir en aquello, todo el resto es parte de la habilitación del espacio que lo acoge. Los equipos y el mobiliario son parte integral del recinto de cocina, el equipamiento debe cumplir con la normativa y las condiciones de confort consideran aspectos acústicos, térmicos, de ventilación e iluminación. La operación está sujeta a un control sanitario permanente. Es importante referirse a las condiciones de confort porque adicionalmente, a diferencia, diría yo, que lo que pasaba con las bodegas, en que las personas que trabajaban estaban un poco yo no sé si el concepto estaban un poco estaban un poco abandonados desde el punto de vista normativo y dependían solo de la empresa, de lo que la empresa quisiera, de la empresa proveedora de bodega o administradora de bodega estimara que era preciso realizar. En el caso de las cocinas no es así, en el caso de las cocinas hay una exigencia que es muy rigurosa, que es muy exigente y tiene que ver precisamente con lo que producen, digamos, que es el alimento y por lo tanto los controles que se deben tener. Ahora, respecto de tanto de los distintos formatos que hemos revisado, el tema de la distribución es un elemento fundamental. No estamos hablando solo de un edificio, sino que estamos hablando de un edificio que genera elementos para la distribución, por lo tanto la distribución cumple un rol muy importante. La carga, la distancia de traslado y el tiempo de entrega condicionan el tipo de vehículo que se utiliza para el despacho de los distintos formatos de comercio electrónico. Aquí vemos los camiones de gran tonelaje, los camiones de pequeño tonelaje o camionetas, y luego algunos otros tipos de vehículos, ya sea motorizados o no, que se utilizan para el despacho. La verdad y en rigor tenemos que decir que estos fueron los elementos que nos dieron pistas acerca de lo que estaba ocurriendo y cómo las distintas zonas de la ciudad estaban siendo permeadas por este tipo de comercio. Los vehículos de despacho, uno en la medida que podía seguir un vehículo de despacho podía entender lo que estaba pasando con la distribución y podía entender cuánto estaba creciendo esta oferta de comercio electrónico. Ahí lo decimos, la ocupación que se hace en la estructura vial visibiliza la operación y la ocupación del espacio público, sin duda alguna, genera externalidades. Aquí un poco la invasión en el espacio público. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que es súper básica y que hay que entenderlo también. La normativa es parte de la legislación y la legislación siempre es reactiva. La legislación no se anticipa, la legislación surge cuando es necesario cuando ya es imprescindible que se tomen medidas respecto de algo. Difícilmente nos vamos a encontrar que la ciudad se anticipa a los eventos. Quizás la pandemia invisibilizó conscientemente lo que estaba pasando con el despacho a domicilio, que indudablemente se tomaba el espacio público, había una escasez de lugares de detención y descarga, había un mal uso de las aceras, la saturación de la ciclovía en las horas puntas. En las zonas más importantes, las zonas comercialmente más importante desde el punto de vista de instalación de oficinas, por ejemplo, o instituciones, es frecuente ver a las horas punta que las ciclovías están saturadas de repartidores. Y precisamente el hecho de ser de empresas de logística que llevan la publicidad de la empresa en la espalda, en la mochila, era posible darse cuenta que ya estaban siendo usadas casi exclusivamente por el despacho, por una actividad comercial, en circunstancias que la ciclovía estaba pensada para todo tipo de público. En definitiva, y después de hacer todo este recorrido, de ver lo que ha pasado, de cómo ha crecido, de cómo seguramente va a seguir creciendo, es importante entender las debilidades y carencias de las edificaciones para el e-commerce. Aquí nosotros decimos que el comercio electrónico ha instalado una forma de acceso a los bienes en la que la superficie de almacenamiento y los modos de traslado condicionan la localización y el formato de la edificación. Los distintos formatos presentan debilidades asociadas a su especificidad y la normativa debe profundizar la caracterización y regulación. Es tiempo de que nos detengamos a ver lo que ha pasado, si bien es cierto, durante mucho tiempo, durante todo el 2020, digamos, no sé si es mucho tiempo, pareciera mucho, ¿verdad? Durante el 2020 y lo que llevamos del 2021, las distintas instancias normativas han dejado pasar ciertas situaciones.
Probablemente la única consideración que ha sido motivo de preocupación ha sido lo que tiene que ver con la legislación laboral y el cuidado de las personas, que está muy bien, pero también es importante que entendamos y que profundicemos en lo que está pasando con estas edificaciones, que si bien es cierto, podrán gustar o disgustar, llegaron para quedarse y son necesarias. Por lo tanto, desde la arquitectura se debe reconocer esa necesidad y se deben instalar las consideraciones y las condiciones que hagan que sean de la mejor manera posible. ¿Cuáles son aquellas cosas que pensamos que son importantes de entender y de relevar como debilidades en este rato? Para los centros de distribución, sin duda la localización periférica modifica el paisaje. Y en ese sentido hay que detenerse a pensar hasta dónde estamos dispuestos a esta modificación del paisaje y qué daño nos puede traer. Las extensas superficies con único destino para la ciudad son unos lugares, o sea, esto de ser solo centros de distribución sin duda generan enclaves y enclaves que generan riesgo para el resto del territorio. Generar impacto en el entorno y la habitabilidad está un poco al límite porque no se ha regulado acerca de aquella, porque inicialmente se pensaba que iban a ser atendidos automáticamente. Desde el punto de vista de los centros de bodega, hay una falta de compromiso con el entorno. Aquí esto queda a criterio del empresario y no todos los empresarios van a estar dispuestos a entregar espacios a la comunidad. Aunque muchos de ellos lo hacen, no todos así. Entonces, en alguna medida hay que regular ese tema. Hay una falta de integración con los barrios en los que se instalan, hay que normar y pensar dónde se pueden instalar y bajo qué condiciones. Hay que generar impacto sobre el sistema vial y deterioran el espacio público. Nuevamente, hay que establecer cuáles son las vías sobre las cuales se podrían instalar estos centros de bodega y cuáles definitivamente no, a no ser que se produzca una modificación dentro de esos trazados viales. Respecto de las mini bodegas, ellas ocultan su presencia en el entorno urbano, lo cual parece llamativo, probablemente porque partieron un poco sin considerar aspectos propios de los barrios. En ese sentido, es importante entender que son una necesidad, y ya que son una necesidad, es preciso visualizarlo. La invisibilidad que promueve los transforma en riesgosos, o sea, cada vez que hay algo oculto, darse cuenta de que está ahí, qué sé yo, ha pasado mucho, que de repente, a propósito de un acto delincuencial, se descubre que había una bodega, y los vecinos no tenían idea que había una bodega, entonces de repente estructuras que son de muy buena calidad y que tienen un propósito y un destino inicial, se transforman un poco al margen de la ley precisamente para dar cabida a esta necesidad. Hay que pensar que es una necesidad y hay que asumir. Desde el punto de vista de las cocinas oscuras, impactan el espacio público, la invisibilidad también las hace riesgosas, aquí no solo desde un punto de vista espacial, sino que también desde un punto de vista técnico y fundamentalmente de las externalidades, de los riesgos que a los que están expuestos. Desde el punto de vista de los residuos, sin duda son generadoras de residuos y hoy día que estamos en una crisis bastante seria desde el punto de vista ambiental, debiéramos preocuparnos de aquello. Y lo otro importante también es perfeccionar los requerimientos técnicos. Estas son las debilidades y las carencias de las edificaciones del e-commerce. Por lo tanto, el desafío que tenemos para cada uno de estos productos va a ser el siguiente. Para los centros de distribución, condicionar la localización, promover mixturas de uso. Se trata de fluir del centro de distribución al parque industrial. Parque industrial que contemple distintos usos y que permita el desarrollo de entornos más amigables con el paisaje, que no se puede deteriorar, que no se puede perder, que se debe intervenir, pero cautelando su síntesis, su impronta. Hay que hacerse cargo de la externalidad y hay que optimizar la habitabilidad. Desde el punto de vista de los centros de bodega, es importante optimizar el tamaño en función de las características del entorno, promover la mixtura de uso, instalarse en cercanía con la diversidad de conectividades. La imagen de la izquierda corresponde a un proyecto de un centro de bodegas en la comuna de Valparaíso, en que se aprovecha también la presencia del metrotren como una alternativa más de traslado. Hay que generar suturas espaciales en las zonas de contacto con otro uso y hay que desarrollar el espacio público. Los centros de bodega tienen que ser adecuados al entorno en que se instalan y deben considerar el espacio público y los medios de conectividad. Para los centros de mini bodega hay que integrarse al equipamiento de barrio, tienen que ser parte del equipamiento de barrio, tienen que visibilizarse como tales, tienen que ofrecerse como tales, tienen que mitigar el impacto que generan en el espacio público y tienen que profundizar en los requerimientos técnicos.
Respecto a los desafíos para las dark kitchen, quizás es donde hay más desafío. Tienen que integrarse al equipamiento de los barrios, pero tienen que ajustar los tamaños en consideración a los entornos, tienen que evaluar los impactos, y aquí los impactos son diversos, tienen que ver con contaminación ambiental, con contaminación acústica, con contaminación por olores, tienen que ver con la generación de residuos, tiene que ver con los conflictos de repente de demasiado uso, de demanda de uso, tiene que ver con el uso, con los usos horarios. Si están cercanos a las residencias y tienen un uso horario extendido, probablemente la generación de ruido, la contaminación acústica va a provocar incomodidad en los entornos. De ahí que se debe normar respecto a esas características técnicas, que si bien es cierto desde el punto de vista sanitario muchas de estas cubiertas, no así desde el punto de vista de la construcción y de las características de las construcciones. En la construcción y en la habilitación debieran incorporarse materiales antimicrobianos. Hoy día hay una serie de... La crisis sin duda generan oportunidades, y la crisis sanitaria generó la oportunidad para intensificar la investigación respecto de materiales antimicrobianos. Chile es un país productor de cobre, el cobre es un material antimicrobiano, pero es un material muy caro. De ahí entonces que como no se produce en tal cantidad y como tiene múltiples usos, generar materiales para la habilitación, para las terminaciones, suele ser muy oneroso. Sin embargo, independiente de eso, ya están siendo obligación en los recintos hospitalarios. En Chile hoy día todos los nuevos recintos hospitalarios cuentan con cobre en sus terminaciones, precisamente por la condición de antimicrobiano. Si la pandemia nos deja algo, debe ser la preocupación por este tratamiento de los materiales. Finalmente, para la arquitectura comercial, decir que la integración espacial y de conectividad son los elementos más importantes de los cuales debiéramos preocuparnos. También debiéramos preocuparnos que los espacios para el comercio, quizás a diferencia de otros, o quizás con mayor énfasis que otros, deben estar sujetos a una flexibilidad programática. Los modelos de comercio cambian en el tiempo y cambian radicalmente, de ahí que las estructuras deben ser capaces de soportar esa flexibilidad y soportar esa reconversión, y las habilitaciones deben ser conscientes y sustentables, no solo con los edificios, con el medio ambiente, sino con las distintas posibilidades, distintas sugerencias, y fundamentalmente con las distintas demandas que existen hoy por este comercio, que sin duda va a seguir mutando y se va a seguir transformando. Las imágenes que les puse no pueden ser más apropiadas a las frases que les acabo de colocar. En la imagen de la izquierda, un centro comercial del tipo mall, en que hoy día tiene gran parte de sus superficies destinadas al bodegaje, y en la imagen de la derecha, un edificio con alguna condición patrimonial relevante que es preciso conservar, y que se conserva a propósito de la construcción de cocinas oscuras y de bodegas en una zona de importante demanda urbana. Eso es, muchas gracias, espero no haberme pasado en el tiempo, creo que fui súper rápido, no sé, disculpen, yo hablo muy rápido. Quisimos precisamente a propósito de los tiempos de que disponíamos, preferimos que solamente yo expusiera, esta presentación fue trabajada y fue desarrollada por Mirta y por mí, pero preferimos hacerla una sola a fin de no quitarnos tiempo, digamos, y de poder decir todo lo que queríamos, que sin duda es mucho, y les pido disculpas si fui muy rápido. Gracias. Muchas gracias por los comentarios. Gracias, María Paz. Gracias, Isabela. Gracias, Alexandra. Gracias, Johan. Gracias, Paula. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, no sé si les podríamos complementar algo.